Bueno, acá lo que vemos es que tenemos algún objeto que se llama alumno. Un alumno puede tener nombre, dirección, etcétera. ¿Sí? Entonces, para acceder a cada uno de los campos, ponemos punto y el nombre del campo. Este, en el ejemplo de abajo estamos preguntando si el objeto alumno es efectivamente es de tipo persona. Si es de tipo persona, vas a tener un nombre y está diciendo que lo imprima. En este ejemplo lo que vemos es simplemente creamos una clase que va a guardar un entero. Uno dice, bueno, no tiene mucho sentido. No más, el único sentido de esto sería los fines didácticos, nada más, porque no vamos a crear una clase para almacenar un entero, porque directamente lo usamos. Pero está bueno prestar atención a este ejemplo porque ya ahora el entero este que está dentro de celda entero, que se llama valor almacenado, ya deja de ser un dato primitivo porque pasa a formar parte de una clase que al crear algún objeto de este tipo, celda entero, por más que solamente adentro tenga solo un entero, lo va a crear como un objeto y lo va a crear en donde, en la zona del heap, y cualquier variable que tenga esa dirección va a ser una referencia a ese objeto. ¿Sí? Tiene los métodos leer, que devuelve el entero, escribir, que me lo cambia el valor, y hay un método que vamos a usar mucho que se llama toString, que es para imprimir imprimir un objeto, ¿no? Generalmente ahí lo que se imprime son los valores que tiene el objeto adentro, los atributos, y en este caso como tiene uno solo, se imprime eso. Una aclaración, no es que estemos imprimiendo eso, estamos devolviendo un string que va a tener los valores de los atributos. Acá además le agregamos la leyenda celda, pero generalmente uno después ese string lo utiliza para imprimir en vez del objeto que esté llamando a, a este método, ¿no? Bueno, acá vemos que en la primera sentencia, simplemente, ojo, acá uno muchas veces se confunde y dice, estoy creando un objeto de tipo celda entero. No, solo lo que estoy declarando es, hay una variable que se llama b, que va a ser una referencia a esos objetos, a objetos de celda entero, ¿sí? Pero ahí no estamos creando el objeto, ¿sí? Solo la referencia. Esa variable b, ¿en qué lugar va a estar de la memoria? ¿En qué zona? Va a estar en la zona de la pila porque es una referencia. Recién en la segunda línea, en la instrucción que dice new celda entero, ahí recién creamos el objeto, ¿sí? Podríamos hacer new celda entero sin asignárselo a nada. Obviamente no tendría sentido porque ese objeto lo perderíamos, pero el que crea el objeto es la instrucción esta new, ahí crea ese objeto, ¿sí? Ese objeto, ¿dónde lo crea? En algún lugar de la memoria, siempre que sea la zona del heap. Ese lugar de memoria va a tener un número, que es el número de celda. Ese número es el que va a guardar la referencia esta B. Y después nosotros vamos a acceder a
los métodos del objeto este creado a través de la referencia, ¿sí? Para que quede más claro, cuando uno hace new, el nombre de la clase, en este caso celda entero, el objeto que se crea no tiene nombre, es un objeto anónimo. Lo que sí tiene y que devuelve es una dirección en donde está creado. Esa dirección es la que toma la variable de referencia, o sea que el objeto no es que se llame B. Uno a veces para simplificar dice directamente el objeto de tipo celda entero B, pero la realidad es que no es así. B es una referencia al objeto ese que no tiene nombre, que es anónimo. Bueno, y ahí invocamos a los métodos de celda entero. Bueno, acá estamos creando una clase de tipo persona que tiene dos atributos, nombre y apellido, los dos ambos de tipo string. Que fíjense que los atributos también van a ser objetos, ¿sí? Entonces ya acá estamos metiendo, en el ejemplo de celda entero teníamos el único atributo era un tipo de dato primitivo, pero ya acá adentro de este objeto estamos teniendo a su vez otros objetos. Bueno, y también tenemos el método toString para que me imprima el nombre y el apellido. O sea, de nuevo, no para que lo imprima, sino para que lo devuelva y alguien afuera llame a este método para imprimir. Bueno, este es un ejemplo que les recomiendo que lo piensen, lo escriban en una hoja, lo piensen, a ver, el valor 1, guarda la variable valor 1, guarda el valor 5. La variable valor 2 va a guardar el mismo valor que lo que tiene valor 1. Bueno, ¿cuál va a ser la salida por pantalla cuando imprimamos valor 1 y valor 2? Y después si cambio valor 1 a 6, ¿me va a cambiar también valor 2 o no? ¿Me va a cambiar también el valor 2 sí o no? A ver, es un buen ejercicio para que lo piensen. Que lo piensen, tomen una decisión, escriban esto en el Eclipse, córranlo para ver realmente la salida. Ahora el mismo ejemplo, pero en lugar de trabajar con datos primitivos, estamos trabajando con objetos, con referencias, ¿sí? Tenemos un objeto, un objeto que se crea, que va a ser celda entero, que dijimos que era anónimo, y guarda la dirección una variable de tipo referencia, que es valor 1. Valor 2 va a apuntar al mismo lugar que valor 1, que valor 1 adentro tiene un 5. Bueno, cuando se imprima estos valores por pantalla, que va a imprimir. Y cuando le cambiemos a valor 1 el valor que tenía guardado celda adentro, ¿qué va a suceder con valor 2? Bueno, también es un ejercicio interesante para que lo piensen y después lo prueben. Algo muy similar con las variables de tipo string. Todo objeto que no tenga una referencia es como les comentaba antes. Supongamos que creo un objeto new celda entero y no se lo asigno a ninguna variable de referencia. Ese objeto se creó y nadie guarda su dirección. Entonces no hay forma de acceder a ese objeto. Bueno, Java tiene un proceso que
se llama Garbage Collector, que en español sería recolector de basura, y que lo que hace es cada tanto empieza a revisar en el heap si hay zonas de memoria a las que nadie guarde su dirección, a las que nadie esté apuntando. O sea, cuando digo nadie es ninguna referencia. Entonces, cuando encuentra esto, dice, esta memoria está ocupándose y nadie guarda su dirección, o sea, es inútil, se considera basura, entonces libera esa zona de la memoria para que pueda ser utilizada por otros objetos, ¿sí? Porque piensen que si cada tanto no libera la memoria, en algún momento, si uno está creando constantemente objetos y nunca libera la memoria, esa memoria se va a llenar, con lo cual la máquina se va a colgar porque no va a tener memoria para procesar. Ahí tenemos un ejemplo. Tenemos una variable P1 que es de referencia a objetos de tipo persona, de la clase persona. Creamos una persona que se llama Jorge y la referencia mediante esa variable P1. Ahora, en algún momento creamos otra persona y también se lo asignamos a la referencia P1. Que esta persona va a ser Pedro. O sea que P1 ahora tiene la dirección del objeto que se llama, del objeto de tipo persona que como nombre tiene Pedro. Y a Jorge nadie quedó apuntándolo. Entonces, ahí el objeto que tiene de nombre Jorge va a pasar a ser basura y cuando el Garbage Collector revise, lo va a detectar y lo va a liberar. Bueno, lo que decíamos antes, los objetos, o al principio, los objetos van a tener estados, ¿sí? Que van a ser los atributos. Por ejemplo, un objeto de tipo perro tiene raza, nombre, el peso, etc. Y comportamientos que van a ser los métodos. ¿Sí? En general nos vamos a dar cuenta porque los comportamientos van a estar determinados por verbos y los estados por sustantivos. Por ejemplo, un auto. ¿Qué atributos puede tener? Y bueno, puede tener una marca, un color, un tamaño, un peso, etc. Una patente. ¿Y qué atributos va a tener un auto? Bueno, encender, frenar, acelerar. ¿Se entiende? Y bueno, ahí hay también un ejemplo con bicicletas. Los métodos son el mecanismo por el que los objetos se van a estar comunicando, ¿sí? En general los atributos van a ser siempre, casi siempre, diría 99,9% de las veces van a ser privados. O sea, no voy a querer que nadie acceda a los atributos de afuera para que no los cambien. ¿Y cómo voy a poder acceder y consultar los atributos? Bueno, mediante los métodos. Por ejemplo, piénsenlo de esta forma. Nadie debería entrar a sus computadoras y sacar el número de DNI de ustedes. Si alguien quiere saber el número de DNI de ustedes, se lo va a preguntar. Entonces, y ustedes le van a responder. Entonces, ahí el método sería preguntar DNI y ustedes van a tener otro método, responder DNI.
esa es la idea.